Amigos y hermanos, sean todos ustedes muy bendecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que compartamos una lectura de la palabra del Señor, libro de los Salmos, en el capítulo 1. Salmos en el capítulo 1. Vamos a leer allí. Bueno, son solo 6 versículos. Leamos el Salmo completo. ¿Qué le parece? Salmo número 1, desde el versículo 1 al 6, para que lo ponga en su corazón y trabajaremos con los versículos pertinentes. Amén. En el nombre del Señor dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Amén al Señor. Perdón. El Salmo número 1 para quienes nos importa la lectura, el estudio de la palabra del Señor, tiene no solo un sentido muy interesante en su construcción, sino que nos sorprende, como muchas cosas que hace el Señor por su Espíritu, nos sorprende que este sea el salmo que abre el libro de los salmos. Que este sea la primera página, que este sea la presentación de lo que viene. Uno observa por la lectura de este salmo y hay una radiografía al alma de todo hombre. Y por la lectura observamos que el Señor establece entonces 2 grupos de personas. Va a decir primero que hay algunos, se inicia diciendo: bienaventurado el varón que no hizo esta, aquella y la otra cosa. Así va a decir: bienaventurado ese varón, el que no hace algunas cosas que vamos a examinar. Significa que claramente hay varones que sí hacen estas cosas. ¿Qué cosas hacen? Andan en consejo de malos, en camino de pecadores y en sillas de escarnecedores se sientan. Luego va a hablar de otro grupo que les llama los justos, para terminar haciendo una referencia en el versículo 4 y 5 acerca de los primeros. Y va a decir en el 4 acerca de los malos. Dice: son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Bueno,
Vamos a observar enseguida con más detalle los versículos 2 y 3 puntualmente, cerrar con el 6, porque ahí va a decir que hay otro tipo de varones que les llama en el versículo 6 los justos. Jehová conoce el camino de los justos, dice. Y estos justos son aquellos que tienen otra actitud, otra actividad, se dedican a otra cosa y que por causa de que su camino es un camino distinto, entonces tienen una consecuencia que es distinta. Establecida esta separación entre lo que la Escritura llama los malos y los justos, la instrucción es: bienaventurado el varón, y se va a referir a ese varón justo. Pequeño paréntesis, ¿por qué les llama justos? Porque el Espíritu habla por el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 5, primero en el capítulo 4, en el último versículo, el versículo 29. Romanos capítulo 4, versículo 29. Hablando de Jesús, Señor nuestro, dice el 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues, capítulo 5, verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo está explicando en esta porción de la carta a los Romanos es que Cristo, el bendito Hijo de Dios, fue entregado, dice, por nuestros pecados, nuestras transgresiones. Él fue entregado a la muerte. Ese es el punto. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y luego fue sepultado. Pero dice que el Padre le resucita. Fue resucitado, dice, para nuestra justificación. Nadie podría justificar a un hombre que estaba en pecado, sabiendo que Dios había dispuesto que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y para que nadie se excluya, dirá Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están todos destituidos de la gloria de Dios. Que era necesario que alguien pagara esa cuenta de pecado que teníamos. ¿Qué hace el bendito Hijo de Dios? Jesucristo el Señor fue entregado por nuestros pecados, pero el Padre lo levanta de entre los muertos para que, viviendo eternamente y para siempre en su sacrificio, Él sea el que nos justifica delante del Padre. Por nuestros méritos, no. Por el amor con que Dios nos amó y entregó a su Hijo Jesucristo por todos y cada uno de nosotros. Los que han venido a Cristo, entonces, hemos sido justificados. Esos justificados son los justos acerca de los cuales habla la Escritura. ¿Cuál es la característica de un justo? Salmos capítulo 1. Lo primero que dice, bienaventurado o muy bendecido es el varón que, uno, no anduvo en consejos de malos, no prestó atención a la palabra de aquellos que viven en pecado, no estuvo en camino de pecadores, no se reunió, no se unió, no se juntó con los pecadores para hacer las cosas que ellos hacen, para decir las cosas que ellos dicen y vivir de la manera que ellos viven. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado, nunca se ha prestado para afectar a otro, para dañar a otro, para que otro se sienta injuriado, maltratado y demás. Bienaventurado, dice ese varón. Bueno, pero ese varón que no anduvo en el consejo de malos, no lo hizo.
Tampoco estuvo en camino de pecadores, no estuvo en silla de escarnecedores. Entonces, ¿a qué se dedica ese varón respecto del cual el mismo Salmo va a dar testimonio de que es un justo? ¿Cómo lo hace un hombre, una mujer que ha sido justificado en Cristo el Señor? ¿Cómo lo hace? Versículo 2 dice: sino que en la ley del Señor está su delicia. En la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Dice que se deleita en la ley del Señor. Pero uno dice, pero si la ley es dura, la ley hay que cumplirla. ¿Quién puede estar contento frente a la ley? ¿Quién puede frente a la ley tener fiesta? Bueno, si uno revisa la palabra del Señor, en el Salmo número 19, por ejemplo, va a decir en el versículo 7, la ley de Jehová. ¿Por qué un justo puede deleitarse en la ley del Señor? Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. O sea, uno atiende, sigue, se ciñe a la ley del Señor y el alma va a ser cambiada. El alma va a ser transformada. Habrá una renovación del entendimiento, dirá Pablo en los Romanos capítulo 12, hasta que lleguemos a comprender la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. La ley de Jehová entonces es perfecta, tanto que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, tanto que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. O sea, la ley, la palabra, la instrucción del Señor tiene tal contenido, tal gracia de parte de Dios, que en vez de causarnos una carga, en vez de causar al justo una fatiga, más bien le bendice. Convierte su alma, alumbra los ojos, le da gozo, satisfacción estar bajo esa palabra que le cubre. Dice que en esta ley del Señor, entonces el justo, allí se deleita. O sea, está una vez y otra vez, una vez y otra vez. En su ley medita de día y de noche. O sea, su tiempo, en vez de andar metido en consejo de malos, en vez de estar en camino de pecadores, en vez de sentarse en silla de escarnecedores, dice que en la ley del Señor medita de día y de noche. ¿Por qué? ¿Por qué debería ser tan importante meditar, deleitarse, examinar, estudiar, profundizar en la palabra del Señor? Bueno, el versículo 3 va a decir, porque será como árbol plantado junto, aleluya, junto a corrientes de agua. Este árbol da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. O sea, aquel que ocupa su tiempo, aquel que ocupa su vida, aquel que ocupa su mente, no en estar escuchando a los malos, en compartir con ellos, en tomar asiento con ellos para dañar o afectar a otro, sino que su tiempo lo canaliza en el examen, en el estudio de la ley, de la palabra del Señor. Aquel que examina la palabra, en el contenido de la palabra, medita constantemente de día y de noche. Bueno, este varón va a tener consecuencias. Dice que va a ser la vida de este varón, va a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Ese árbol plantado junto a corrientes de agua, dice que da su fruto en su tiempo, siempre da fruto. Ese dar fruto es
una señal de la bendición, es una manifestación de la bendición de Dios. Dirá Génesis 1, 27, 28, que Dios creó al hombre a su imagen. Dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y, verso 28, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad, ahí está, y multiplicaos. O sea, la multiplicación, la capacidad de dar fruto, que no proviene de nosotros, proviene de Dios el Padre, proviene de su palabra. Bueno, eso se consigue solo cuando un hombre y una mujer se pone bajo la palabra de Dios. Dar frutos, frutos que el Señor recibe, frutos que agradan al Señor, frutos que permiten, ¿no?, que todo lo que un hombre o una mujer haga le vaya bien, sea de bendición. Para que eso lo logre, necesita entonces la bendición de Dios. Pero esa bendición de Dios, que viene de Dios, es, dirá la Escritura, como la lluvia. Isaías 55, versículos 9-10, va a decir que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da pan al que come y semilla al que trabaja. Cuando la Escritura habla de la tierra, está hablando, dice capítulo 13 de Mateo, está hablando del corazón de los hombres. Entonces, así como la lluvia cae sobre la tierra y la hace germinar y producir, de la misma manera es la palabra de Dios, dice. Así como la lluvia, así como el agua abundante. Jesús conversa con una mujer, capítulo 4 de Juan, una mujer de Samaria, la mujer samaritana. Y el Señor le dice, mira, los que tomen del agua de este pozo siempre van a tener sed, pero los que beban del agua que yo les daré, nunca más volverán a tener sed, sino que el que beba del agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Evangelio de Juan en el capítulo 7, amigos, hermanos, muestra una situación hermosa. Jesucristo el Señor, Juan capítulo 7, versículo 37, 38 y 39. Dice en el verso 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, estaba en Jerusalén, participando de la fiesta que correspondía a Israel en esos días. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Es interesante el texto, porque dice que estaban en el último gran día de la fiesta judía. Esta fiesta judía, ¿no? La fiesta de los tabernáculos, ¿no? La fiesta de la cosecha, eran de 7, 8 días. Durante todo ese tiempo había abundancia, había comida, había vino para beber. Sin embargo, el Señor, en el último y gran día de la fiesta, dice que Él se levanta, se pone en pie en medio de todos para decir si alguno tiene sed. O sea, si alguno, después de 7 días bebiendo, todavía no sacia la sed, significa que lo que necesita es una bebida distinta. Necesita un agua distinta. Si alguno, dijo él, todavía mantiene la sed, si alguno todavía necesita calmar esa sed, bueno, venga a mí y beba. Y agrega, porque el que cree en mí, como dice la Escritura, si cree en mí y recibe la palabra, ese es el punto, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan va a dar testimonio que estaba hablando del Espíritu Santo que les ofrecía. Debo terminar, pero el Salmo número 1 dice que todo varón que ha sido justificado en Cristo es un varón que su mente,
Su alma, su vida está centrada en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, que cada vez que se usa correctamente, penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos de los huesos, diciendo los pensamientos, las intenciones del corazón, dice. Y no hay cosa creada que no esté desnuda y abierta delante de aquel ante quien hemos de dar cuenta. La palabra del Señor es el único alimento que un hombre o una mujer puede recibir. Es el único pan que un hombre puede comer y que una vez que la come ya no vuelve a tener hambre. La palabra de Dios es el agua, la única agua que un hombre y una mujer puede beber y ya nunca más tendrá sed. La palabra de Dios, dirá Jesús en Juan 17, oraba al Padre y le decía: Padre, santifica a los discípulos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es lo que santifica. Amigos, hermanos, no sé cuántos de ustedes tienen testimonio de estar justificados en Cristo. Si lo tienen, cuide, interésese, preocúpese de ser alimentado por la palabra del Señor. Solo en esta palabra hay vida. La palabra de los hombres pueden ser muy interesantes, pero van a pasar. No provocan vida, no provocan bendición. La única palabra viva y eficaz es la palabra del Señor. Y si alguien no tiene testimonio de haber sido justificado aún en Cristo, venga a Cristo el Señor. Entregue su vida al Señor. Crea que Cristo murió por usted en la cruz del Calvario y que al ser resucitado, el Padre, a través de Cristo su Hijo, a usted y a mí nos justifica. Una vez justificados, iniciamos esta nueva vida, cubiertos, bendecidos y alimentados por la palabra del Señor. Que Dios, el Señor, les bendiga. Amén.